Desde pequeños nos enseñaron a salir a buscar dinero, a trabajar duro, a correr tras oportunidades, a calcular cada movimiento como si la vida fuera una competencia y el premio. La riqueza. Nos dijeron que si éramos rápidos, si teníamos astucia, tal vez podríamos alcanzar el éxito financiero. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo completamente diferente. Detenerte, sí. Pausar por un instante. Porque hay una verdad que rara vez se enseña, pero que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta. El dinero no está afuera de ti. Nunca lo ha estado. Y tú no viniste a este mundo para perseguirlo. No eres una máquina diseñada para producir valor a cambio de una recompensa. No fuiste creado para intercambiar horas por billetes. Viniste aquí con un propósito mucho más profundo, convertirte en la fuente misma de la prosperidad. Y esa transformación no comienza con el saldo de tu cuenta bancaria, comienza contigo. El dinero no es algo aislado. No es papel con tinta ni cifras digitales flotando en una pantalla. Tampoco es una fuerza mágica reservada para unos pocos afortunados. Es, más bien, un reflejo transparente y exacto de tu interior. Es un espejo que revela tu estado energético, que te muestra cómo te ves a ti mismo, qué creencias sostienes sobre el valor. La abundancia y tu capacidad de dar y recibir, ¿sabes? ¿Qué aleja el dinero más que cualquier otra cosa? La constante búsqueda de él. Esa búsqueda desesperada, como si fuera algo externo, como si no te perteneciera, como si tuvieras que ganártelo para merecerlo. Cada vez que piensas cómo puedo ganar más, estás afirmando que no tienes suficiente. Y esa afirmación crea una barrera invisible que aleja aún más aquello que tanto anhelas. Pero cuando decides dejar de correr detrás del dinero, en cambio, alinearte con la energía que lo atrae, todo cambia. Dejas de verlo como un objetivo distante y comienzas a comprender que es una consecuencia natural de tu estado interior. Entonces, ya no necesitas perseguirlo. Porque el dinero comienza a fluir hacia ti. Imagina el universo como un océano inmenso, infinito, y tú eres una gota de ese mar. No separada, no pequeña, sino conteniendo en ti la totalidad de su esencia. No necesitas actuar como un imán tratando de atraer el agua, porque ya eres parte de ella. Eres el mismo océano, y las olas de la abundancia se elevan o disminuyen en función de tu nivel de alineación, de tus pensamientos, tus intenciones y tu frecuencia emocional. El problema nunca ha sido el dinero. El verdadero conflicto está en tu desconexión interna. Cuando crees que el dinero es algo que debes alcanzar, te colocas fuera del flujo. Cuando piensas que solo llega a través del esfuerzo extremo, condicionas tu valor a los resultados. Cuando sientes que no eres suficiente, cierras la puerta a recibir. Pero si estás dispuesto a dejar de buscar y comienzas a ser, la realidad cambia. Quiero que lo entiendas con claridad, tú ya eres dinero. No en el sentido material, sino en un sentido más profundo y esencial. Eres la energía que genera la abundancia, y cuando logras armonizarte con esa energía, el dinero comienza a manifestarse de forma natural, como el aire que entra a tus pulmones, sin esfuerzo, sin lucha. Entonces, Serge la pregunta, ¿cómo se convierte uno en dinero? No se trata de repetir afirmaciones vacías, ni de forzarse a mantener una actitud positiva mientras por dentro se siente lo contrario. Se trata de un cambio en tu conciencia, de comprender que la abundancia es un estado de ser, no un premio. Es una capacidad innata, no una meta a conquistar. No estoy aquí para enseñarte a hacer dinero. Estoy aquí para recordarte una verdad que tu alma siempre ha sabido. No necesitas buscar dinero. Necesitas convertirte en aquello hacia lo cual el dinero fluye por naturaleza. Cuando vives desde la plenitud, cuando agradeces lo que ya eres y lo que ya tienes, cuando creas desde el corazón, cuando das sin esperar algo a cambio, entonces el dinero junto con otras bendiciones empieza a rodearte. Porque todo comienza a responder a tu nueva frecuencia. Haz el ejercicio de mirarte a ti mismo con calma. Pregúntate, ¿qué representa el dinero para mí? ¿Cómo me percibo en relación con él? Si te ves como alguien que carece, que necesita esforzarse para ser amado o aceptado, entonces estás emitiendo una señal de carencia. Y esa frecuencia solo puede atraer más escasez.
Pero si reconoces que ya eres suficiente, que tu valor no se mide en cifras, que el dinero no es tu salvador sino un compañero, entonces emites la vibración de la abundancia, y en ese nivel, las puertas comienzan a abrirse. Durante toda tu vida te han repetido una y otra vez que para tener dinero hay que salir a buscarlo, trabajar sin descanso, aprovechar cada oportunidad, hacer cálculos inteligentes y mantenerse en movimiento constante. El mensaje ha sido claro: si te esfuerzas lo suficiente, si te mantienes alerta y tomas decisiones estratégicas, tal vez, solo tal vez, puedas alcanzar la ansiada libertad financiera. Pero, ¿y si te dijera que todo eso, aunque útil en el plano práctico, está construyendo tu realidad sobre una base errónea? ¿Y si en lugar de buscar el dinero como si fuera un objeto externo, aprendieras a reconocer que siempre ha estado conectado contigo? ¿Y si te dieras cuenta de que no viniste a esta vida a perseguir billetes, sino a convertirte tú mismo en la fuente desde donde emana la prosperidad? Lo primero que debes comprender profundamente, no con la mente, sino con todo tu ser, es que el dinero no es un ente externo que llega o se escapa por capricho. No es una recompensa por sacrificio, ni un símbolo de superioridad. El dinero es una expresión energética, una manifestación tangible de tu estado interno. Y mientras más insistas en buscarlo, mientras más lo visualices como algo que está allá afuera y tú aquí, más estarás reforzando la idea de que careces de él. Esa creencia, sutil pero poderosa, genera una barrera invisible entre tú y la abundancia. Cada vez que dices o piensas "quiero más dinero", estás, sin saberlo, declarando que no tienes suficiente. Y esa afirmación constante es exactamente lo que aleja la energía del dinero de tu vida. Pero hay otro camino, uno que no se basa en el esfuerzo desmesurado ni en estrategias complejas. Un camino más silencioso, más profundo, más poderoso, el de la transformación interior. Cuando dejas de ver el dinero como una meta externa y comienzas a asumir que eres tú quien determina su presencia o su ausencia en tu vida, todo empieza a cambiar. No porque estés aplicando una técnica nueva, sino porque te estás convirtiendo en alguien nuevo. Porque al cambiar tu estado interior, inevitablemente el exterior responde. Quiero que imagines por un momento que el universo es un océano infinito de posibilidades, un campo vibratorio donde todo existe como energía antes de convertirse en forma. En ese mar inmenso, tú no eres una simple gota aislada. Eres una parte del todo. Contienes dentro de ti la misma sustancia que forma las olas, que alimenta los ríos, que llena los lagos. No necesitas atraer el agua porque tú eres agua. No necesitas forzar el flujo porque tú eres parte del flujo. El dinero, en ese contexto, es una corriente que fluye con más fuerza hacia donde no encuentra resistencia, y esa resistencia no está en el mundo externo, sino en tu interior, en tus miedos, en tus dudas, en tus creencias inconscientes, en la forma en que te percibes a ti mismo frente al concepto de valor y merecimiento. El error más común y también el más trágico es creer que el dinero llega únicamente como resultado de la lucha, que es una recompensa por horas trabajadas, por sacrificios hechos, por sueños aplazados. Esa visión condiciona tu autoestima a los resultados. Te hace pensar que si no estás produciendo, no vales. Que si no estás generando ingresos, no estás aportando. Pero la verdad es otra, tú ya eres valioso, no porque hagas, sino porque eres. Y cuando logras vivir desde ese entendimiento, el dinero ya no se convierte en una meta, sino en una consecuencia natural de tu presencia alineada. Y entonces, Serge, la gran revelación, tú ya eres dinero, no en el sentido físico de monedas o billetes, sino como energía creadora. Eres la frecuencia que da forma a la abundancia. Y cuando te sincronizas con esa frecuencia, el flujo económico comienza a aparecer con naturalidad, sin forzar, sin perseguir, sin ansiedad. El dinero llega como llega el aire a tus pulmones cuando te permites respirar. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se convierte uno en la energía que el dinero busca? No lo lograrás repitiendo frases que no crees,
ni fingiendo una positividad superficial que no sientes. Tampoco se trata de ignorar la realidad externa o de evitar responsabilidades. Se trata de hacer un cambio profundo en la conciencia, un giro completo en la forma en que te relacionas contigo, con el valor, con el merecimiento. La verdadera abundancia no es un resultado, es un estado de ser. No es algo que obtienes, es algo que emites. No he venido aquí para darte otro consejo financiero más. No me interesa sumar un paso más a tu lista de estrategias. Estoy aquí para proponerte un cambio radical en tu forma de vivir, un despertar que no parte de lo que debes hacer, sino de lo que necesitas recordar, que siempre fuiste suficiente, que el dinero no está esperando que te conviertas en alguien distinto, está esperando que recuerdes quién eres. Cuando comienzas a vivir desde la plenitud, desde la gratitud, desde la creación, desde la generosidad, el dinero y muchas otras bendiciones empiezan a rodearte sin que tengas que ir tras ellas. Porque en ese estado vibracional te conviertes en un imán natural. No porque estés aplicando una técnica secreta, sino porque tu frecuencia ya coincide con la energía de la abundancia. Haz una pausa ahora mismo y obsérvate con honestidad. Pregúntate, ¿cómo veo el dinero? ¿Qué imagen tengo de mí en relación con él? ¿Me percibo como alguien carente? ¿Como alguien que debe luchar por cada centavo? ¿Como alguien que necesita hacer méritos para ser digno de recibir? Si es así, estás operando desde la escasez. Y la escasez solo puede generar más escasez. En cambio, si reconoces que ya eres completo, que tu valor está en tu esencia y no en tu cuenta bancaria, que el dinero no es tu salvador sino tu aliado, entonces estás comenzando a emitir una nueva vibración, y en ese nivel todo comienza a abrirse, no por suerte, no por coincidencia, sino por coherencia. Quizás en este momento estés atravesando una etapa de confusión o de cansancio. Quizás sientes que has hecho mucho y has obtenido poco, que has seguido todas las reglas y aún así, las cosas no fluyen. Tal vez estás en un punto de quiebre, cuestionándote todo, sintiendo que necesitas una nueva dirección. Y si eso es así, no lo ignores. Es una señal, una invitación interna a dejar de correr y comenzar a alinearte. No se trata de rendirse, se trata de soltar la ilusión de que debes luchar para existir. Se trata de comenzar a vivir desde la energía de quien ya es, ya tiene, ya merece. La transformación no es instantánea. No es un salto mágico que te llevará de la carencia a la riqueza en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso constante, una reconfiguración profunda de tu identidad, una elección diaria. Pero cada vez que eliges actuar desde la abundancia y no desde la falta, estás reprogramando tu campo energético y el universo, que no responde a palabras sino a vibraciones, inevitablemente responde. Así que déjate un momento más. Respira, siéntete, obsérvate. No busques más fuera lo que siempre ha vivido dentro de ti. El dinero no se conquista, se permite. La abundancia no se alcanza, se encarna. Cada mañana que despiertas, algo más que tus ojos se abre, también se activa. Una energía invisible pero poderosa que empieza a moldear tu día, antes incluso de que digas una sola palabra. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones están transmitiendo un mensaje claro al universo. Ese mensaje, aunque no lo veas, se convierte en una frecuencia que informa a la vida cómo tratarte. Por eso, lo más importante que puedes hacer no es correr para cumplir metas, ni siquiera esforzarte en exceso por resolver tus pendientes. Lo primero y más vital es preguntarte, ¿qué estoy emitiendo hoy? Si al despertar lo primero que sientes es ansiedad, urgencia, miedo al futuro o culpa por lo que aún no logras, entonces esa es la frecuencia que te acompaña durante el día. Y no es que estés mal o seas negativo, es que sin darte cuenta estás reforzando la idea de que algo falta, de que algo está roto. Y cuando vives con la sensación de que algo te falta, todo en tu entorno empieza a girar alrededor de esa percepción. Tus decisiones, tus reacciones, tus resultados ahora. Piensa en lo opuesto. Imagina comenzar el día con gratitud, no porque
todo esté perfecto, sino porque estás vivo, porque tienes conciencia, porque tienes poder para elegir tu actitud. Imagina sentir calma, aunque aún no tengas todas las respuestas, y confianza. Incluso si no sabes exactamente cómo llegará. Lo que necesitas. Esa energía crea una onda distinta, una señal que el universo reconoce con precisión. Y aunque parezca sutil, esa pequeña diferencia cambia el modo en que la vida te responde. Aquí es donde la mayoría tropieza. Creen que primero deben tener el resultado para sentir la emoción, que necesitan ver el dinero para sentirse abundantes, que necesitan tener éxito para sentirse seguros. Pero es justo al revés. Primero eliges la emoción, primero encarnas la energía. Primero te conviertes en el canal, y luego llega el reflejo exterior. Este es el orden real en el universo. Ser, hacer, tener, no al revés. Entonces, si hoy no tienes aún el dinero que deseas, no significa que no puedas vibrar en abundancia. No necesitas una cuenta millonaria para sentirte valioso. No requieres un negocio exitoso para caminar con dignidad. No esperes a que el mundo te apruebe para reconocerte. Porque si lo haces así, siempre dependerás de factores que no controlas. Y esa es la fórmula perfecta para vivir en escasez. No importa cuánto ganes. El cambio comienza cuando dejas de buscar validación externa y comienzas a observar lo que tú mismo estás proyectando desde dentro. Cuando empiezas a elegir pensamientos, palabras y acciones alineadas con la persona en la que deseas convertirte. No desde la fantasía, sino desde la coherencia. Desde ese lugar donde ya no te defines por lo que falta, sino por lo que ya eres. Muchos creen que esto es un juego mental. Una ilusión optimista, pero no lo es. Es ciencia energética. Es ley universal. La frecuencia no miente, y la frecuencia que emites cada día está moldeando tu relación con el dinero, con las personas, con las oportunidades. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás relajado y en paz, las cosas fluyen más fácilmente? ¿Que cuando sueltas el control y confías, las soluciones aparecen sin que las fuerces? ¿Y que cuando te aferras, cuando desesperas, cuando actúas desde la necesidad, todo se complica? Eso no es casualidad. Es respuesta vibratoria. Es el universo, diciéndote, no respondo a tus palabras, respondo a tu estado interior. Entonces, ¿cuál es tu verdadera tarea diaria? No es trabajar más horas ni aprender más estrategias. Tu tarea principal es mantener tu energía alineada. Tu responsabilidad es proteger tu frecuencia como lo más valioso que tienes, porque desde ahí se origina todo. Y esto no significa que ignores la realidad, que te vuelvas pasivo o que no tomes acción. Significa que tus acciones ahora surgen desde la claridad, no desde el miedo. Que tus decisiones nacen desde la confianza, no desde la urgencia. Que ya no haces cosas para llenar vacíos, sino para expandir tu esencia. Esa es la diferencia entre alguien que vive desde la escasez y alguien que vibra en la abundancia. No es lo que tienen, es cómo se sienten respecto a sí mismos. Es la relación que tienen con el dar y con el recibir, con el dinero y con su propósito, con sus elecciones y su tiempo. La mayoría fue criada en una cultura de escasez emocional, donde nos enseñaron que el dinero se gana con sufrimiento, que hay que ahorrar por miedo al futuro, que gastar es pecado, que pedir está mal, que dar demasiado es peligroso. Nos educaron para sobrevivir, no para florecer. Pero ha llegado el momento de cuestionar esa programación, de decidir que, aunque esa haya sido tu historia, no tiene que ser tu destino. Empieza a transformar la forma en que te relacionas con el dinero. Deja de tratarlo como un enemigo, como un juez o como un dios. Empieza a verlo como un aliado, como una energía que se mueve con libertad donde hay apertura, como un reflejo de tu nivel de merecimiento no aprendido, sino recordado. Y si sientes que aún hay partes de ti que resisten esa nueva visión, no luches contra ellas. Obsérvalas con compasión. Identifica qué creencias están detrás de tu incomodidad, tu control, tu desconfianza. Y una por una, comienza a desactivarlas. No necesitas eliminarlas por la fuerza, solo necesitas verlas, cuestionarlas y decidir si todavía te sirven.
Por ejemplo, si cada vez que llega dinero lo gastas con ansiedad, pregúntate, ¿estoy comprando desde la carencia? Si cada vez que piensas en invertir te detiene el miedo, reflexiona, ¿estoy protegiéndome de qué exactamente? Si te cuesta recibir regalos, ayuda o elogios, examina qué parte de mí cree que no lo merece. Esas pequeñas observaciones son revoluciones silenciosas, porque cambian el lugar desde donde vives. Y cuando eso cambia, todo lo demás, incluido el dinero, empieza a reconfigurarse. No necesitas tener más para empezar a vivir diferente. Necesitas vivir diferente para empezar a tener más, y así. Poco a poco, el dinero dejará de ser un misterio. Dejará de sentirse escaso. Comenzará a llegar con más fluidez porque tú ya no serás una presa que corre detrás, sino un cauce abierto que permite el paso. No importa cuánto tiempo hayas vivido desde la escasez, no importa cuántas veces hayas fallado, perdido, dudado. Todo puede empezar a cambiar hoy. Con una sola decisión, vivir como si ya fueras la versión de ti que siempre has estado buscando. Y desde ese momento, desde ese pequeño ajuste, toda tu realidad comenzará a moverse. No porque estés forzando los resultados, sino porque por fin estás vibrando en sintonía con ellos. Hay algo profundamente liberador en entender que no necesitas convertirte en alguien diferente para atraer la abundancia. No necesitas vestirte de otra forma, hablar con palabras más elevadas, ni tener un título especial para ser digno del bienestar. La verdad es que todo lo que has estado buscando, el dinero, las oportunidades, la estabilidad, el reconocimiento, ya existe en el campo de posibilidades infinitas que te rodea. No está esperando que lo conquistes, está esperando que lo permitas. Este es uno de los cambios de perspectiva más poderosos que puedes tener en tu vida, pasar de perseguir a permitir, de correr detrás a abrirte a recibir, de hacer más para demostrar tu valor a simplemente habitar tu valor con tranquilidad. Porque todo lo que alguna vez deseaste no estaba perdido. Solo estaba fuera de alcance porque tu energía, tus creencias y tu frecuencia aún no lo reconocían como posible. Desde pequeños fuimos condicionados a creer que el dinero es escaso, que hay que luchar para tenerlo, que solo los más afortunados o los más inteligentes logran estabilidad financiera. Nos enseñaron que desear mucho es peligroso, que soñar en grande es ingenuo y que la seguridad económica es privilegio de pocos. Sin embargo, si miramos con claridad, veremos que el dinero no es el problema. El dinero sigue moviéndose, sigue fluyendo, sigue estando disponible. Lo que realmente ha limitado su acceso ha sido nuestra forma de pensar, de sentir, de interpretar. Visualiza por un momento el dinero como un río que fluye constantemente, sin preferencia, sin juicio. Ese río no pregunta si eres lo suficientemente bueno, si mereces o no, si hiciste todo perfecto, simplemente fluye. Pero si a ese río le colocas barreras invisibles llamadas duda, miedo, culpa o escasez, entonces ese flujo se desvía, se bloquea, se interrumpe. No porque el río haya dejado de fluir, sino porque tú construiste diques internos que no lo dejan pasar. Esos muros emocionales y mentales pueden haber nacido hace años, quizás en tu infancia. Cuando escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles, hay que sacrificarse para vivir bien, no gastes porque nunca se sabe. Tal vez fueron reforzados en tu juventud cuando viste a tus padres pelear por deudas o cuando intentaste algo y no funcionó. Todas esas experiencias no fueron errores, fueron programaciones. Y lo importante no es lo que ocurrió, sino lo que decidiste creer a partir de ello. Por eso, si realmente quieres cambiar tu relación con el dinero, no puedes empezar desde afuera. No basta con aprender a invertir o mejorar tus hábitos financieros. Eso es útil, sí, pero secundario. Lo esencial es mirar hacia adentro, reconocer que cada emoción que sientes frente al dinero, cada decisión que tomas, cada reacción que tienes, es una expresión de tu sistema de creencias. Y cambiar ese sistema no es cuestión de un día. Es un proceso, un entrenamiento, una práctica diaria donde eliges conscientemente una nueva forma de pensar,
de sentir y de actuar. Donde cada vez que surge el miedo al futuro, tú eliges la confianza. Donde cada vez que aparece la voz interna que dice no es suficiente, tú respondes yo ya soy suficiente. Donde cada vez que el mundo te ofrece prueba de carencia, tú eliges ser testigo de abundancia. Porque eso es vivir en otra frecuencia. No negar la realidad externa, sino reconfigurar la interna para que la externa no te determine. Y aquí viene una verdad que muchos prefieren ignorar. La abundancia no viene porque la deseas con fuerza, ni porque la afirmas 100 veces al día. Llega cuando tu ser completo se vuelve compatible con ella. Cuando dejas de emitir señales contradictorias. Cuando tu mente, tu corazón y tus acciones comienzan a hablar el mismo idioma. Un idioma de coherencia, de apertura, de confianza. Eso es lo que los sabios han llamado durante siglos alineación. Estar en alineación no es vivir sin problemas, ni tener todo resuelto. Es vivir sin resistencia interna. Es avanzar sin sabotearte. Es moverte con conciencia, sin esa voz que todo el tiempo cuestiona si eres digno, si estás listo, si es seguro brillar. Una vez que entras en ese estado de alineación, algo empieza a suceder, ya no te sientes tan ansioso por controlar los resultados. Ya no haces cosas por necesidad o urgencia. Empiezas a actuar desde la inspiración, desde la claridad. Comienzas a invertir tu energía en lo que nutre, en lo que expande, en lo que edifica. Y, como consecuencia natural, el dinero comienza a aparecer no como algo que persigues, sino como algo que responde. Mira hacia atrás por un instante. Recuerda aquellos momentos donde todo fluyó. Donde el dinero llegó sin esfuerzo, donde alguien te ofreció algo justo cuando lo necesitabas. ¿Qué tenías en común en esos momentos? Seguramente no era que lo habías planeado todo, sino que estabas en paz. Habías soltado el control, habías confiado sin saberlo, y el universo respondió a eso. Ahora mira lo contrario, recuerda las veces que más luchaste, que más te preocupaste, que más te forzaste a lograr algo. ¿Cuántas veces eso terminó en frustración? No porque no lo merecieras, sino porque tu energía estaba saturada de ansiedad, de presión, de tensión. Y ese estado no atrae abundancia, la repele. Por eso, la verdadera tarea diaria no es trabajar hasta el agotamiento. Es elegir una y otra vez volver a tu centro, regresar a la frecuencia del ser, convertirte en el tipo de persona que puede sostener la riqueza no por lo que tiene, sino por cómo vive. Y aquí viene un punto crucial: si no te sientes cómodo recibiendo dinero, difícilmente podrás sostenerlo. Si te da culpa cobrar por tu trabajo, si te sientes incómodo al hablar de dinero, si crees que pedir más es avaricia, entonces hay heridas internas que necesitan atención. No para castigarte, sino para liberarte. Aprender a recibir es un arte. Implica abrirse, soltar defensas, sanar el merecimiento. Implica decir sí cuando la vida te ofrece algo bueno, sin buscar razones para rechazarlo. Implica permitirte disfrutar sin sentir que debes compensarlo. Implica creer que puedes tener sin quitarle a nadie, que puedes brillar sin opacar, que puedes expandirte sin pedir permiso. Y eso comienza con actos pequeños: aceptar un elogio sin minimizarlo, recibir ayuda sin justificarla, decir gracias con el corazón abierto, sentir gratitud por lo que tienes y al mismo tiempo sentirte digno de más. Porque eso no es conformismo ni ambición desmedida. Es saber quién eres y vivir como tal. Así que hoy, hazte una promesa silenciosa. No seguirás actuando como alguien que no merece. No seguirás decidiendo desde el miedo. No seguirás esperando señales externas para validarte. Hoy eliges recordar que tú eres el canal por donde fluye la abundancia. No por lo que haces, sino por lo que encarnas. Cuando vives así, el dinero deja de ser un problema, se convierte en una herramienta, y tú dejas de ser un buscador para convertirte en un creador consciente. Existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el que todo cambia. No es una explosión de eventos, ni una coincidencia milagrosa. Es más bien un giro interno, una decisión profunda que no se grita pero que se siente con fuerza.
Ese instante ocurre cuando dejas de preguntarte cómo obtener más dinero y comienzas a preguntarte en quién necesitas convertirte para que el dinero llegue naturalmente. No es una cuestión de hacer más, sino de ser distinto. Ese es el verdadero punto de inflexión. Durante mucho tiempo, tu atención ha estado centrada en las estrategias externas. Cómo vender, cómo ahorrar, cómo escalar, cómo invertir. Y aunque esas herramientas pueden ser útiles, no son la raíz. Porque si detrás de cada movimiento sigue existiendo una vibración de miedo, de carencia o de urgencia, el resultado será siempre limitado, insatisfactorio o fugaz. Lo que realmente transforma tu relación con la abundancia no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. No es cuánto trabajas, sino quien trabaja dentro de ti. Hay personas que siguen cada paso del éxito al pie de la letra y aún así se sienten vacías, inseguras o atrapadas en un ciclo constante de esfuerzo sin plenitud. Y hay otras que, sin tanta técnica ni perfección, irradian una paz interior que atrae resultados sostenibles. ¿Cuál es la diferencia? Su estado de conciencia, su frecuencia energética, su alineación interior. Porque cuando tú encarnas abundancia, el mundo exterior empieza a reflejarlo sin que tengas que forzarlo. Ser una fuente de riqueza no significa tener una fortuna acumulada ni rodearte de lujos innecesarios. Ser una fuente implica convertirte en un canal limpio, constante y confiable por donde la energía del dinero puede fluir libremente, tanto para entrar como para salir. Es ser ese tipo de persona que no necesita manipular ni impresionar porque su presencia ya emite estabilidad. Es vivir con propósito, dar con intención y actuar con claridad. Es pasar de ser un receptor pasivo a un emisor consciente. Cuando te conviertes en fuente, dejas de actuar desde la necesidad. Ya no haces negocios por desesperación. Ya no buscas validación en los números, ya no decides desde el miedo a perder. Tus acciones se vuelven expansivas, generosas, alineadas con algo más grande que tú. Y como efecto inevitable, el dinero llega. No como una meta, sino como una manifestación natural de la frecuencia que sostienes. Pero para llegar a ese punto, necesitas hacer algo que muy pocos se atreven: dejar de negociar tu valor, dejar de mendigar reconocimiento, dejar de bajar tus estándares para encajar. Porque cada vez que lo haces, tu energía se debilita. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, tu frecuencia se distorsiona. Cada vez que actúas desde el miedo a no tener, estás afirmando que ya no eres suficiente. Ser fuente requiere integridad, no perfección, sino coherencia. Requiere que te observes con honestidad, que reconozcas tus patrones, que sanes tus heridas y que comiences a vivir desde una versión más auténtica de ti. Y ese proceso no es cómodo, es profundo, porque implica deshacer todo lo que te enseñaron sobre lo que significa ser exitoso, merecedor o valioso. ¿Estás dispuesto a soltar esas viejas ideas? A dejar atrás la narrativa del sacrificio constante, del miedo al futuro, de la duda perpetua. ¿Estás listo para dejar de actuar como si el dinero fuera algo que hay que atrapar? Y comenzar a vivir como si fuera una corriente que te atraviesa porque ya estás preparado para sostenerla? Convertirte en fuente también implica redefinir tu relación con el dar y con el recibir. Muchas personas creen que dar es perder, que cuando entregan algo se vacían. Pero eso solo ocurre cuando dan desde la obligación o el miedo. Cuando das desde la plenitud, te expandes, te conectas con el flujo de la vida, porque todo lo que das desde el corazón regresa multiplicado. No por magia, sino por ley energética, y lo mismo ocurre con el recibir. Si no sabes recibir con gracia, con gratitud, con apertura, tampoco puedes sostener lo que deseas. Porque recibir no es tomar lo que se puede antes de que desaparezca, es aceptar con conciencia. Es sostener sin culpa, es permitir que la abundancia te alcance sin sabotearla. Si te resulta incómodo recibir elogios, si te cuesta cobrar lo que vale tu trabajo, si sientes que no mereces ciertos regalos o beneficios, entonces aún hay partes dentro de ti que no están listas para ser fuente. Porque ser fuente no significa solo dar, significa también permitir que lo bueno entre en tu vida sin resistencia.
Y en este punto puede surgir una pregunta profunda: ¿por qué tantas personas temen ser abundantes? ¿Por qué? Aunque dicen desear más dinero, ¿en el fondo lo rechazan? La respuesta es simple y, al mismo tiempo, reveladora, porque aún asocian la abundancia con pérdida, con juicio, con soledad, con culpa. ¿Por qué aún creen, en lo más profundo, que tener más los alejará de su esencia, de sus seres queridos, de su humildad? Pero esa es una mentira heredada, una ilusión que ha sido transmitida por generaciones. La verdad es que la abundancia no te separa de nadie. La abundancia amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, serás más generoso. Si eres compasivo, serás más compasivo. Si eres íntegro, tu integridad brillará aún más. Y si hay sombras, también se harán visibles. Por eso la abundancia no es para los perfectos. Es para los valientes, para quienes están dispuestos a verse completos, a abrazar su luz y su sombra y a crecer con responsabilidad. Entonces, ¿cómo comienzas a convertirte en fuente? No necesitas esperar a tener una gran empresa ni una cuenta millonaria. Puedes empezar hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano, cuando eliges hablar con honestidad, cuando decides cuidar tu energía, cuando compartes valor sin esperar retorno inmediato, cuando escuchas con presencia, cuando cobres con merecimiento, cuando inviertes en ti, cuando dices gracias de verdad, cuando haces una pausa antes de reaccionar. Todo eso, cada uno de esos actos, es una forma de ser fuente, y cuanto más practiques este estado de ser, más evidente se volverá tu nueva frecuencia. Las personas lo sentirán, las oportunidades lo reconocerán, el dinero lo reflejará, porque el mundo exterior no es más que un espejo de quién eres en lo profundo. Por eso, no tengas miedo de caminar distinto, de pensar distinto, de sentir distinto. No estás aquí para seguir modelos. Estás aquí para encarnar tu propia expresión de abundancia. Y cuando lo haces, ya no necesitas convencer a nadie de nada. Tu sola existencia se convierte en inspiración. Tu sola presencia transforma. En ese punto, el dinero pierde su poder sobre ti. Ya no te controla. Ya no te define. Ya no decides si eres suficiente. Porque ahora tú eres quien dirige. Tú eres quien crea. Tú eres quien sostiene. Porque ahora sabes que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de emitir al mundo. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que el dinero, las oportunidades, las relaciones, los recursos, todo comience a girar a tu favor. No por suerte, no por azar, sino porque has dejado de resistir y has comenzado a permitir. Cuando llegas al punto en que dejas de correr, algo sutil pero revolucionario comienza a pasar. Ya no estás esforzándote por atraer. No estás repitiendo afirmaciones vacías. No, estás negociando con la vida. Estás simplemente abierto, disponible, en calma. Y esa disposición interna, esa quietud consciente, es el terreno fértil donde la abundancia puede echar raíces. Permitir es una de las prácticas más subestimadas pero más poderosas en el camino hacia la verdadera prosperidad. La mayoría cree que permitir es sinónimo de pasividad, de esperar sentado, de no actuar, pero nada más lejos de la verdad. Permitir es una forma de acción silenciosa. Es una actitud. Es una posición interna de quien ha dejado de oponerse a la vida. Es decirle sí al flujo, incluso cuando no se entiende del todo. Es soltar la necesidad de controlar cada resultado, porque sabes que lo que es tuyo por vibración, por derecho, por conciencia, inevitablemente llegará. Pero permitir no es fácil, requiere coraje, porque implica dejar de aferrarte a tus antiguos mecanismos de protección. Implica confiar en lo invisible, soltar el control mental, bajar las defensas del ego. Y eso asusta. ¿Por qué? Hemos aprendido que solo controlando tenemos seguridad, que solo exigiendo somos escuchados, que solo resistiendo somos fuertes. Pero esas creencias, aunque nos hayan servido por un tiempo, ya no tienen lugar en la conciencia del que desea prosperar desde su verdad. Cuando empiezas a permitir, la abundancia ya no necesita romper paredes para alcanzarte. No necesita forzar la entrada,
porque tú te has convertido en una puerta abierta. Una puerta que no tiene miedo de recibir, que no duda de su valor, que no filtra todo a través del juicio o la culpa. Y es en ese espacio, en esa receptividad profunda, donde comienza a desplegarse la magia. Observa tu vida por un instante. ¿Cuántas veces ha llegado algo bueno y lo has rechazado? Tal vez no conscientemente, pero sí con tus emociones, con tu lenguaje, con tu actitud. Alguien te ofreció ayuda, pero tú dijiste no te preocupes, puedo solo. Te dieron un elogio, y tú lo minimizaste. Recibiste dinero inesperado y en lugar de agradecer, sentiste culpa o desconfianza. Esos son ejemplos cotidianos de cómo, sin darte cuenta, no estás permitiendo, no estás abriéndote del todo, y lo más impactante es que no lo haces por maldad o por ingratitud. Lo haces porque dentro de ti hay viejas programaciones que te dicen que recibir es peligroso, que aceptar demasiado te hace vulnerable, que si las cosas llegan fácil, deben esconder algo, que si te va bien, alguien saldrá lastimado. Y ese sistema de creencias, aunque parezca racional, es el mayor saboteador de tu abundancia. Por eso, el verdadero trabajo está en desmontar esas ideas, en dejar de asociar recibir con debilidad, en entender que merecer no es arrogancia, es reconocimiento, es recordar que no necesitas pagar con sufrimiento para acceder a lo bueno, que no necesitas sacrificar tu bienestar para sentirte digno, que el amor, la prosperidad, el reconocimiento no se ganan, se permiten. Y eso solo es posible cuando te haces consciente de tus bloqueos. Cuando observas con atención cada vez que sientes incomodidad ante lo que deseas. Cuando identificas que parte de ti aún cree que no puede, no debe o no sabe sostener la plenitud. Esa observación no es juicio, es el inicio de tu liberación. Porque una vez que lo ves, puedes elegir diferente. Puedes comenzar a actuar como alguien que ya está listo. No fingiendo, no forzando, sino desde una disposición real, desde una postura energética que dice, estoy aquí, estoy presente, estoy abierto. Lo que venga, lo recibiré con claridad, y cuando haces eso, cuando verdaderamente te colocas en ese estado, empiezas a notar algo nuevo, la vida se vuelve más suave, las oportunidades no solo aparecen, sino que resuenan contigo, el dinero llega y lo recibes sin ansiedad. Las decisiones se sienten más livianas. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que eliges desde la conciencia, porque has dejado de estar en guerra con la vida. Has dejado de luchar por lo que ya te pertenece. Permitir también significa dejar de resistir tus emociones. Aceptar tu tristeza cuando llega. Honrar tu cansancio. Abrazar tu incertidumbre. No porque sean agradables, sino porque forman parte del proceso. Porque cuando te permites sentir, sin juzgar ni reprimir, estás limpiando tu canal energético, estás afinando tu frecuencia. Estás diciendo, confío tanto en mí, que puedo sostener cualquier emoción sin perder mi centro. Y ese nivel de madurez emocional es una de las señales más claras de que estás listo para recibir abundancia. Verdadera no esa que llega y desaparece, sino la que se instala, la que se expande, la que te transforma, porque la abundancia no busca un recipiente perfecto, busca uno disponible, uno que no se traicione, uno que no se sabote, uno que sepa sostener lo bueno con la misma humildad con la que atravesó lo difícil. Y tal vez eso es lo que más ha faltado en tu camino hasta ahora, la disposición a permitir lo bueno sin miedo, la valentía de no escapar de lo que deseas, la confianza de recibir sin la necesidad de compensar. Porque cuando eso llega, tu vibración cambia. Tu cuerpo lo siente, tus pensamientos se aquietan, tu energía se eleva, y la vida responde. Así que hoy te invito a hacer algo simple pero profundo. Deja de empujar. Deja de forzar. Deja de preguntarte obsesivamente cuándo llegará lo que deseas. Y en su lugar, haz espacio. Abre tu corazón. Relaja tu cuerpo. Suelta la tensión. Agradece lo que ya hay. Y desde ese estado, permite, porque quizás el universo no estaba esperando que hicieras más. Estaba esperando que dejaras de interrumpir, que dejaras de bloquear,
que dejaras de defenderte del mismo bien que estabas pidiendo. Permitir es el nuevo poder. No requiere esfuerzo, requiere presencia. No necesita planificación, necesita confianza. No pide que conquistes, solo que recuerdes. Y cuando recuerdas que siempre fuiste parte del flujo, que nunca estuviste excluido, entonces todo empieza a llegar, no como premio, sino como reflejo. Hay un momento en el que la búsqueda externa pierde sentido, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. Y en ese instante, algo esencial comienza a revelarse. La abundancia que tanto deseaste nunca estuvo fuera de tu alcance, simplemente estaba esperando a que tú dejaras de esconderte detrás de tus viejas creencias, porque eso es lo que hemos hecho sin saberlo. Nos hemos disfrazado de escasez. Nos hemos contado historias pequeñas sobre nosotros mismos, repitiendo frases que ni siquiera nos pertenecen. No soy suficiente. No sé cómo hacerlo. No tengo lo necesario. Lo más doloroso de todo, lo hemos creído. Pero la verdad es otra, mucho más poderosa y profundamente liberadora. La verdad es que naciste completo, que tu valor no depende de tus logros, ni de tus errores, ni de tu cuenta bancaria, que la energía que crea mundos habita en ti. Que fuiste diseñado para expandir, para aportar, para disfrutar. Que el dinero no llega para validarte, sino para acompañarte en tu proceso de manifestación. Entonces, ¿por qué has vivido tanto tiempo en conflicto con el dinero? ¿Por qué aceptaste una identidad basada en la limitación? Porque confundiste humildad con carencia, prudencia con miedo y responsabilidad con sacrificio. Y esa confusión no fue tu culpa. Fue parte de una educación colectiva donde se premiaba el sufrimiento. Se exaltaba la escasez como virtud y se enseñaba a temer al éxito como si fuera peligroso. Pero ahora sabes más. Ahora has despertado lo suficiente como para mirar esas viejas creencias con distancia. Ya no te representan. Ya no son la verdad absoluta. Y si puedes verlas, entonces puedes liberarte de ellas. Este es el punto de retorno, el instante en que dejas de intentar ser otra persona y comienzas a volver a ti, a ese tú que sabe, a ese tú que siente, a ese tú que recuerda que la abundancia es un derecho natural, no un privilegio. Reescribir tu identidad no significa negar tu historia, significa resignificarla, darle otro sentido, ver con compasión el camino recorrido. Honrar cada caída, cada error, cada noche oscura, porque todo lo vivido te trajo hasta aquí. Y ahora estás en condiciones de elegir otra versión de ti. No una versión mejor, sino una versión más alineada, más verdadera, más libre. Y esa elección comienza por tu lenguaje, por las palabras que usas cada día para describirte, por la forma en que hablas de ti, del dinero, del futuro. Cada frase que repites es una declaración energética. Cuando dices no puedo, estás cerrando caminos. Cuando dices no hay, estás reforzando el vacío. Pero cuando dices estoy listo, estás activando puertas. Cuando afirmas me permito, estás reclamando tu lugar. También se refleja en tus decisiones. En cada elección que haces, estás mostrando al universo cómo quieres ser tratado. Si eliges desde el miedo, la vida te responde con más incertidumbre. Si eliges desde la confianza, la vida se organiza para respaldarte. No porque seas especial, sino porque estás vibrando con claridad. Reescribir tu identidad también implica sanar tu relación con el merecimiento. Comprender que no necesitas acumular méritos para recibir. Que no tienes que sufrir para demostrar valor. Que puedes decir sí sin culpa. Que puedes decir no sin miedo. Que puedes sostener tu luz sin necesidad de esconderla para que otros se sientan cómodos. Y quizás aquí ser uno de los desafíos más grandes, sostener tu expansión sin retroceder. Porque cuando empiezas a cambiar, muchas cosas a tu alrededor se remueven. Algunas personas ya no resonarán contigo. Algunos lugares dejarán de sentirse como hogar. Algunas costumbres se volverán insoportables. Y es normal, porque cada vez que tú te elevas, tu realidad tiene que reacomodarse.
Pero eso no significa que estés perdiendo. Significa que estás despejando el camino para que llegue lo que de verdad te corresponde. Significa que por fin estás vibrando desde la autenticidad y lo que no encaja con esa frecuencia tiene que disolverse. Entonces, no te asustes si te sientes diferente. No te detengas si sientes que ya no encajas donde antes encajabas. ¿Es señal de evolución? ¿Estás reescribiendo tu identidad? ¿Estás dejando de actuar desde el condicionamiento y empezando a vivir desde la elección? Y vivir desde la elección es el acto más poderoso de libertad. Significa que ya no te defines por tu pasado, que ya no reaccionas desde la herida, que ya no necesitas que todo sea perfecto para moverte, que tu valor ya no está en juego, que tu abundancia no es un deseo, sino una consecuencia natural de tu nuevo estado de conciencia. Ese estado no es una meta lejana, es una práctica diaria. Cada vez que te observas sin juicio, cada vez que eliges con amor, cada vez que agradeces sin condiciones, cada vez que te afirmas sin necesidad de aprobación, estás reafirmando quién eres, estás recordando tu esencia, estás reclamando tu lugar en el flujo natural de la vida. Y desde ese lugar, el dinero llega, la abundancia fluye, no como un trofeo, sino como una extensión lógica de tu nueva vibración. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar esa transformación con una visión integrada y un llamado claro para vivir desde esa nueva conciencia. Llegado a este punto, no estás frente a una técnica, estás frente a ti mismo. Has caminado por tus creencias, tocado tus miedos, sentido tus resistencias. Y si aún estás aquí, si has seguido este recorrido palabra por palabra, es porque algo dentro de ti ya ha cambiado, algo se ha reordenado. Tal vez en silencio, tal vez sin fuegos artificiales, pero profundamente. No necesitas más pruebas, no necesitas más confirmaciones externas. Lo que necesitabas no era acumular más información, sino recordar tu verdadera naturaleza. Tú eres abundancia, tú eres el canal por donde la prosperidad puede manifestarse, no porque hayas hecho todo perfecto, sino porque has decidido dejar de negarte a ti mismo. Has decidido permitirte. Y eso lo cambia todo a lo largo de tu vida. Seguramente escuchaste que la riqueza era para unos pocos, que había que competir, sacrificar, sufrir para lograr algo. Y esa narrativa, repetida hasta el cansancio, creó en ti un filtro a través del cual mirabas la vida. Ese filtro te hacía creer que siempre faltaba algo, que siempre estabas incompleto, que la abundancia era una meta lejana. Pero ya no. Hoy sabes que ese filtro no era la realidad. Era solo una percepción. Hoy comprendes que cuanto más creías que te faltaba, más reforzabas esa carencia. Hoy ves que nunca fue una cuestión de hacer más, sino de dejar de sostener una identidad basada en el miedo. Hoy entiendes que la verdadera riqueza comienza cuando te reconoces como parte del todo. No como alguien que debe conquistar su lugar, sino como alguien que ya lo tiene. Has aprendido que el dinero no responde a esfuerzo ciego, sino a alineación consciente, que no se trata de demostrar tu valor, sino de vivir desde él. Que no es necesario convencer al mundo de que mereces algo. Basta con que tú lo sepas. Lo sientas y lo vivas. Porque cuando tú cambias tu frecuencia, tu entorno no tiene opción, se reordena. Las personas comienzan a tratarte distinto. Las oportunidades empiezan a llegar sin que las persigas. Las decisiones se vuelven más claras, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo estás filtrando desde la escasez. Ese es el verdadero poder, el que no grita, el que no se impone, el que no compite. Es el poder silencioso del que sabe quién es, del que ya no mendiga espacio ni reconocimiento, del que camina con la certeza de que está en el lugar correcto, haciendo lo que tiene sentido, siendo quien vino a ser. Y ahora es tu turno de encarnar todo eso, no para lograr algo más, no para obtener una recompensa, sino porque ya no puedes vivir de otra forma, porque has recordado lo que en el fondo siempre supiste. No viniste a perseguir el dinero, viniste a expandir tu esencia. El dinero
Es solo una expresión natural de esa expansión. Así que empieza a vivir como el canal que ya eres. Habla con claridad. Decide con intención. Cobra con dignidad. Agradece con profundidad. Invierte en lo que nutre. Di no cuando sea no. Di sí cuando sea sí. Y sobre todo, hazlo desde la conciencia de que tú ya eres suficiente. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de pensar que necesitas más experiencia, más credenciales, más validaciones. Comienza con lo que tienes, desde dónde estás, cómo estás. No hay más demora necesaria. No hay más versión futura de ti que lo hará mejor. Ya eres. Solo necesitas vivirlo. Y si en algún momento vuelven las dudas porque volverán, recuérdalo. El crecimiento no es una línea recta. Es un ritmo, una danza. Habrá días en los que sentirás expansión y otros en los que parecerá que retrocedes. Ambos forman parte del mismo camino. No te detengas. No te juzgues. No olvides que, incluso los momentos de confusión, son parte de tu integración. Eres abundancia. Eres claridad. Eres fuente. No porque lo hayas escuchado aquí, sino porque ya lo sentiste dentro. Ya lo reconociste. Y una vez que se ve, no se puede desver. Una vez que se siente, no se puede negar. Vive así. Camina así. Relaciónate así. No para impresionar a nadie. No para encajar, sino para honrar lo que has recordado. Porque una vida vivida desde el reconocimiento interior es una vida libre, y la libertad, esa verdadera, no se compra, se elige, se practica, se habita. Y desde ese lugar el dinero vendrá, las personas correctas aparecerán, la creatividad fluirá, las soluciones se manifestarán, no como milagros que caen del cielo, sino como respuestas coherentes a una vibración nueva que ya estás emitiendo. Así que haz de este final un comienzo. No vuelvas a dormirte en las viejas ideas. No vuelvas a negociar con tu luz. No vuelvas a actuar como si no supieras. Porque ahora sabes. Así que empieza a vivir como el canal que ya eres. Habla con claridad. Decide con intención. Cobra con dignidad. Agradece con profundidad. Invierte en lo que nutre. Di no cuando sea no. Di sí cuando sea sí. Y sobre todo, hazlo desde la conciencia de que tú ya eres suficiente. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de pensar que necesitas más experiencia, más credenciales, más validaciones. Comienza con lo que tienes, desde dónde estás. ¿Cómo estás? No hay más demora necesaria. No hay más versión futura de ti que lo hará mejor. Ya eres. Solo necesitas vivirlo. Y si en algún momento vuelven las dudas porque volverán, recuérdalo, el crecimiento no es una línea recta. Es un ritmo, una danza. Habrá días en los que sentirás expansión y otros en los que parecerá que retrocedes. Ambos forman parte del mismo camino. No te detengas. No te juzgues. No olvides que, incluso los momentos de confusión son parte de tu integración. Eres abundancia. Eres claridad. Eres fuente. No porque lo hayas escuchado aquí, sino porque ya lo sentiste dentro. Ya lo reconociste. Y una vez que se ve, no se puede desver. Una vez que se siente, no se puede negar. Vive así. Camina así. Relaciónate así. No para impresionar a nadie. No para encajar. Sino para honrar lo que has recordado. Porque una vida vivida desde el reconocimiento interior es una vida libre, y la libertad, esa verdadera, no se compra. Se elige, se practica, se habita. Y desde ese lugar el dinero vendrá. Las personas correctas aparecerán. La creatividad fluirá. Las soluciones se manifestarán. No como milagros que caen del cielo, sino como respuestas coherentes a una vibración nueva que ya estás emitiendo. Así que haz de este final un comienzo. No vuelvas a dormirte en las viejas ideas. No vuelvas a negociar con tu luz. No vuelvas a actuar como si no supieras. Porque ahora sabes. Y ahora, antes de cerrar,
Quiero dejarte con un llamado directo. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, si sentiste que este mensaje resonó contigo en algún nivel, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video, sobre todo compartas en los comentarios una reflexión tuya o una experiencia personal relacionada con este tema. Tu historia puede inspirar a otros. Y esta comunidad no crece con estrategias, crece con verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte, y gracias, sobre todo, por atreverte a recordar quién eres realmente.